Les agradezco la presencia. Sé que esta hora es reactiva para todos, ¿no? Es pesada. Sin embargo, primero que todo agradecer a los organizadores del evento por la invitación. Yo soy funcionario del SENA hace ya 17 años. También soy docente acá en la Universidad de Tolima, hace poco. Y tuve la oportunidad de regresar a ella después de 24 años de haber sido egresado, ¿no? Entonces para mí es un honor poder compartir con ustedes las experiencias que he tenido a lo largo de estos años. Son vivencias de la profesión y también vivencias propias de la edad, ¿no? Los años no pasan en vano. Entonces, antes que nada quiero pedir disculpas si con mi presentación ofendo a alguien o le cambio las creencias a alguno de ustedes. La idea, como lo comentaba con mi compañero panelista también, es hacer tener un espacio de reflexión para que de alguna manera nos toquemos la conciencia cada uno y miremos cómo estamos contribuyendo con todo este cambio que se viene dando, no solo a nivel ambiental sino social, ¿cierto? Entonces, como para bien o para mal somos responsables o corresponsables con ese cambio. Ese es como el preámbulo que quiero hacer. La charla la he dividido en 3 partes, espero que el tiempo me alcance. Trato de hacer como un manejo holístico del evento y es mirar en contexto qué ha venido sucediendo en el mundo durante los últimos 60 años, cómo esas políticas han influido hasta hoy en nuestras vidas a nivel mundial, a nivel local o nacional, nacional y a nivel local, como tolimenses que somos acá la mayoría. Tenemos aquí la primera presentación, la misión del SENA, ¿no? El SENA es una institución del orden nacional fundada en el año 57, ¿cierto? Tiene la función de cumplir lo que le corresponde al Estado en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos. La gente tiene la creencia de que el SENA fue fundada y que es una universidad del pueblo y todas esas cosas, ¿no? Eso ya es un idealismo de la gente. El SENA fue creado, ¿cierto?, como una entidad tripartita, en la cual los trabajadores de la época, en el año 57, en plena junta militar de Rojas Pinilla, deciden ceder unos puntos de su bienestar familiar, 2 puntos exactamente, para crear al SENA, ¿cierto?, como una institución que formara a los hijos de los trabajadores y a ellos mismos para el trabajo. Entonces el SENA es una entidad que forma para el trabajo en este país, no es una universidad ni mucho menos, tiene una función social, es la cara amable del Estado junto con el ICBF y las cajas de compensación, que esa es una parte que voy a tocar al final de la charla, y es que hoy se está debatiendo en el Congreso, en la sesión plenaria del Senado, se está debatiendo el proyecto de ley 166 de reforma tributaria, que afecta gravemente al SENA, a las cajas de compensación familiar y al ICBF, y la mayoría de nosotros no está enterado, ¿cierto? Porque estamos anestesiados en este país. Entonces, como política de Estado, hoy se debate la reforma tributaria a pupitrazo limpio y pretende dejar sin recursos a esas 3 entidades. Entonces hago ese llamado y esa denuncia, quiero aprovechar este foro para hacerla, como alguien que le duele la entidad, ¿cierto?, como tolimense y como colombiano. Entonces, esa función de formación integral es la formación profesional integral y gratuita. Fíjense que como política institucional le han quitado la gratuidad en la misión al SENA, no aparece en el aviso, ¿cierto? Caracteriza al SENA la gratuidad de su formación, eso la hace distinta. Por eso con los TLCs, y hay un documento COMPES del año 98, donde dice que el SENA se constituye en una competencia desleal para las entidades que vendrán a impartir formación profesional al país,
y el Banco Mundial y el Fondo Monetario dan la orden de ir liquidando las entidades estatales para que ellas no se constituyan en una competencia entre comillas desleal, dicen ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el SENA no cobra, la formación es gratuita. Entonces quiero dejar claro eso, en el SENA todas las formaciones son gratuitas, ¿cierto? Y tienen que ver con la integralidad del hombre y de la mujer en su formación. Lo que se busca es entonces incorporar a ese colombiano en actividades productivas que contribuyan a su desarrollo social, económico y tecnológico del país. El SENA, en una encuesta que se hizo en el gobierno anterior, entre los colombianos, tiene el 98% de las preferencias, en el corazón de los colombianos. Y el SENA es de las entidades que ha manejado mejor su presupuesto. El SENA cuenta con un presupuesto anual de 2.2 billones de pesos y es como la gallinita de los huevos de oro, ¿no? Entonces todo le quieren meter mano al SENA, igual en las cajas de compensación y al ICBF por el tema de los recursos parafiscales. De la parafiscalidad está en discusión hoy en el Senado y lo que buscan es desmontarla para brindarle prebendas a esas entidades multinacionales que van a venir. Eso es más o menos la inquietud que les quiero dejar con respecto a la entidad. No voy a leer más y vamos a entrar en materia. Yo le puse este título porque estamos en perspectiva, ¿cierto? En potencialidad de ser. No sabemos qué pueda suceder de aquí en adelante a la agricultura tolimense frente a los acuerdos de libre comercio que se vienen generando como política mundial en términos de globalización y de política neoliberal, ¿cierto? Entonces son dos conceptos que van enlazados estrechamente: la globalización y la política neoliberal, que nace, ¿cierto?, mucho tiempo atrás, y ese es el recuento que quiero hacerles frente a lo que se debe venir. Entonces ahí vemos el gran hermano, ¿cierto?, esa bandera que nos atrae a muchos. En el sueño americano muchos se han ido a buscarlo y se han tenido que devolver, ¿no? Entonces estamos frente a un gigante de un potencial de 300 millones de habitantes, de consumidores, de los cuales solamente el 3% son campesinos o son granjeros, mientras que aquí en el país estamos hablando del 94% de una población que vive directamente del campo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un potencial enorme para los mercados supuestamente del país, colombianos. Entonces el TLC ha generado mucha expectativa, pero también una gran preocupación, sobre todo en el sector agricultor. La pregunta que yo me hago como antecedente es: ¿será que los acuerdos comerciales son vitales para el futuro económico del país, del Tolima? Esa pregunta genera también muchas dudas, porque es que nuestros ancestros que utilizaban semillas naturales, ancestrales, y que vivían del trueque, ¿cierto? Sus acuerdos comerciales consistían en eso, en el trueque, en intercambiar sal por granos, por maíz, ¿cierto? Pero hoy en día nos han hecho creer que esos acuerdos son vitales para el desarrollo del país. Entonces hemos venido entregando la nacionalidad que hablaba el doctor esta mañana, la identidad nacional la hemos ido perdiendo, y esos ancestros y esa huella genética se ha ido perdiendo en nuestros campos también, ¿no? Sería un tema de debate el tema de los transgénicos y cómo atentan contra el rescate de esas semillas nativas que hemos tenido. Les tengo un ejemplo, el caso de la quinoa en Bolivia. Una universidad americana manda a un estudiante a que estudie, a que haga unas vacaciones de verano para ellos en Bolivia, y ese estudiante se lleva en su mochila una semilla de quinoa y luego la universidad las patenta en Estados Unidos. El tema de las patentes es otro tema delicado que fue tratado en el TLC y que ahí hubo una desigualdad enorme con respecto a nosotros los colombianos allí, ¿no? Entonces el tema de las patentes es un tema neurálgico. Hemos perdido semillas, hemos perdido esa huella genética que traíamos, y por lo tanto la soberanía y la seguridad alimentaria están gravemente afectadas por esas políticas. Las Naciones Unidas, el recuento que les quería hacer a los que nos gusta la historia, ¿no? Fíjense cómo en la conferencia de Yalta en Ucrania, unos meses antes de que terminara la guerra, ¿cierto?, se reúnen en Ucrania, en un puerto que queda en la zona septentrional del Mar Negro, en Ucrania, en Yalta. Se reúnen los tres protagonistas de la época, que eran Roosevelt, Churchill y Stalin, presidente soviético. Se reúnen
y se reparten, ¿cierto?, antes de terminar la guerra, y deciden la creación, ¿cierto? Primero hablaban de la Sociedad de Naciones, y de ella nace el concepto en geopolítica de las Naciones Unidas, y ellos deciden cómo se reparten el mundo, ¿cierto? Y cuál sería el rol de cada uno de los continentes, que lo pudimos observar en la primera presentación esta mañana, y es cómo unos continentes se dedicarían únicamente a la producción primaria y extractiva, otros a brindar bienes y servicios, y otros a la industrialización de esos productos, como era Europa en ese momento y Gran Bretaña. Entonces fíjense cómo la Carta de las Naciones Unidas, que se firmó el 26 de junio del 45 en Estados Unidos, ¿cierto?, da las pautas para todo lo que era el manejo global de la política económica, y viene siendo el organismo que hoy en día sigue rigiendo nuestras vidas, ¿cierto? Y eso ha creado disparidad y desigualdad en el mundo, porque nos imponen lo que nos tenemos que comer, nos imponen los medicamentos que debemos usar, nos imponen los textiles que debemos vestir, ¿cierto? Entonces hemos perdido esa identidad nacional por cuenta de esto. Fíjense que al final menciono el tema del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que hace poco nos acaba de tocar el tema de San Andrés. Esta gráfica sí, yo creo que la mayoría no la habían visto nunca, ¿cierto? Esta gráfica me habla de las organizaciones del poder planetario. ¿Qué son esas organizaciones? ¿Sí? Acá tenemos un grupito, ¿cierto?, que es el exclusivo. No sé si alguno ha oído hablar del tema de los Illuminati, ¿cierto? Son 13 familias a nivel mundial. Ahí están los dueños de la Monsanto, la familia DuPont, los Rothschild, los Rockefeller, etcétera, etcétera, etcétera. Son ellos los que están en la cúspide, ¿cierto?, del poder mundial. Y vienen otra serie de círculos de poder, mírenlos: 1, 2, 3 y 4. Dentro de ese círculo de poder, por aquí abajito está la ONU, mírenla, ¿cierto? Y tiene lazos con todas las demás organizaciones, inclusive con estos grupos, ¿cierto?, que son la avanzada militar de ellos. Entonces hay un círculo, el grupo Jason, por ejemplo, hay un círculo militar y científico, ¿cierto?, de inteligencia militar. Está el Fondo Monetario, la Organización Mundial del Comercio, la Banca Multilateral, la OCDE, que es un grupo privado, los bancos multilaterales, los bancos centrales de cada país, etc. Por aquí está la Comisión Trilateral, la que hacen parte expresidentes de Europa y Estados Unidos, y ellos se reúnen cada cierto tiempo. Por acá está el grupo de Davos, en Suiza, que se reúne cada cierto tiempo y definen las políticas alimentarias, la política mundial y sobre todo la política ambiental, ¿cierto? Y son ellos mismos los que auspician grupos como los grupos ambientalistas a nivel mundial, que solamente juegan un rol dentro de este juego de poder, ¿sí? Entonces lo que yo quiero hacer ver aquí hoy es que nosotros estamos regidos por unas personas que lo único que buscan es un beneficio particular por encima de la población mundial, ¿sí? Y que tienen el fin último de la dominación. Entonces ahí es donde entramos en las teorías de conspiración, ¿cierto?, de un gobierno único mundial, de acabar con la identidad nacional y con los recursos naturales. Ese es el fin último de estas organizaciones. Si ustedes se fijan por acá, por aquí dice mafias. Las mafias están estrechamente relacionadas con estos grupos de poder y ellos juegan un rol muy importante en hacer negocios, ¿cierto? Y hemos escuchado el caso de Irán Contra, ¿no?, todo tipo de escándalos. Entonces se hago un llamado para que ustedes investiguen y lean, los que les interese este tema, y cómo la ONU, ¿cierto?, que supuesta, y la OMS, que está por ahí también, la Organización Mundial de la Salud, miren acá, juegan un rol de control de alimentos, de medicamentos y el manejo casi que de las enfermedades y las pandemias. Entonces ese es el llamado que quiero hacer y tiene mucho que ver con el tema. Esa es una gráfica que encontré, me pareció muy interesante, ¿no? Acá tenemos a los productores, mire, a los obreros, campesinos, productores de arroz, etc. Tenemos la primera avanzada que los contiene, que son los ejércitos,
o si no averigüemos cuánto es el presupuesto militar de este país. Luego vienen las familias como la mía, que se sientan varias horas frente al televisor, o los niños a los videojuegos, y nos controlan acá con una monedita, ¿no? ¿Sí? Esta es la anestesia que nos impide pensar. Luego viene la contención interna de este señor que es el banquero, el financista o el presidente, que tiene el poder, y son los antimotines, los que nos controlan cuando protestamos, ¿no? Los que no nos dejan avanzar y tomar este poder. Entonces es un juego de roles el que está ahí, ¿no? En juego permanente. ¿Cómo fue ese principio de la globalización? La hemos dividido en dos etapas. Del 60 al 99, recordemos que en el año 90 César Gaviria impuso la apertura económica a sangre y juego, ¿cierto? Se quedaron gran cantidad de empresas, muy pocas sobrevivieron, otras hicieron alianzas estratégicas y aún sobreviven. En el gobierno de Gaviria, en el año 91, 92, se liquidaron 160 empresas estatales, ¿sí? Sobrevivió el SENA, gracias a una movilización que hubo, ¿cierto? Entonces mira, aquí dice claramente, en esta etapa final del siglo XX ha sido el final del mundo libre. ¿Por qué? Porque antes las familias luchaban por sus valores tradicionales, ¿cierto? Y entonces uno decía, la familia, el país, las creencias religiosas y los valores humanos marcaban la vida diaria de la gente, y los muchachos se formaban en valores, ¿sí? Entonces ética, comportamiento y salud, que la alcanzamos a ver nosotros los antiguos, era una cosa muy importante en el colegio. Hoy en día no, los muchachos no ven eso. Ética, comportamiento y salud, eso suena como a costura, ¿cierto? Y ahí están los valores. La prensa era libre, ¿cierto? Recordemos el caso del Watergate, ¿cierto? Nixon, que se cayó por un escándalo de unas chuzadas, y aquí entonces cometen todo tipo de vejámenes con el tema de la chuzada y no pasa nada. Los periódicos, la radio y la televisión eran independientes, hoy son el cuarto poder, yo diría que el quinto, porque el cuarto es la iglesia, ¿cierto? Y entonces la prensa ya no es libre, la prensa pertenece a esos seres que les acabo de mostrar ahí arriba, a esos grupos económicos fuertes. Hay un solo señor que se llama Rupert Murdoch, que tiene más de 140 diarios a nivel mundial, y es el dueño de History Channel, ¿cierto? Y acaba de tener un escándalo en Inglaterra con unas publicaciones que hicieron allá, y le cerraron 2 periódicos y no pasó nada. O sea, él no lo toca a nadie, ¿no? En ese tiempo no había cámaras en cada esquina, y sin embargo las casas eran más seguras, ¿no? Uno salía, dejaba la puerta abierta, volvía, en el campo había seguridad, no pasaba nada. Hoy en día no. Entonces todo se volvió globalización. Recordemos que en la década del 80, a los que nos gusta la historia, Margaret Thatcher en Inglaterra tuvo la dama de hierro, le pegó muy duro a la clase obrera, ¿cierto? Y fue allá en Inglaterra donde, no es por casualidad, porque las casualidades no existen, se dio el primer paso de la industrialización en la Edad Media, y viene Margaret Thatcher y da el puntillazo para que inicie la globalización en Inglaterra. Entonces esto comenzó a funcionar muy bien, ¿cierto? Y este club de ganadores empezó a utilizar el poder para ir quitándole a la gente sus libertades. Entonces el tema de poder es de control y es de libertades, ¿sí? ¿Hasta qué punto somos libres, no? Luego viene el tema del internet, los PCs, el dinero de plástico, los celulares, ¿sí? Donde es más fácil controlar a todos. Nuestro celular tiene un GPS, los ubican, ¿sí? Así ubicaron a Pablo Escobar, lo triangularon, ¿no? Con una tecnología de triangulación. Tenemos el gran hermano en el espacio que nos vigila, ¿cierto? Que son satélites que pueden estar grabando esta charla fácilmente, sin problema. Entonces ya la globalización en el año 99 había despegado. En el ámbito local, en la década del 60, tenemos a Carlos Lleras Restrepo, que toma unas medidas económicas muy fuertes. Él crea el UPC, ¿cierto? Y luego lo convierte en unidades de valor constante para el tema de la vivienda. Y en esa época fue catalogado Carlos Lleras Restrepo, estoy hablando del 68 más o menos, como el economista más inteligente del mundo. Era una autoridad, ¿no? Porque logró
equilibrar las finanzas, y el país como que salió de un oscurantismo, entre comillas, agropecuario que supuestamente tenía. Hoy se habla de la aldea global, ¿no? En marcha, miren, del año 2000 al 2012. ¿Sí? Lo primero es la globalización, ¿cierto? Que no es más que el control total de las economías locales a favor de un club de ganadores. Y la segunda característica, que es la ocultación permanente de los gobiernos de todo lo relacionado con el fenómeno ovni o extraterrestre. Eso está ligado a estas políticas, ¿cierto? Entonces, para los incrédulos quiero contarles que no estamos solos en el universo, que nos vigilan, que nos acompañan, y que ellos también meten la mano acá para ese control. El control busca controlar la población mundial, ¿cierto? Por eso el tema de los anticonceptivos. Por eso la iglesia, me disculpan los católicos, tiene la doble moral de decir que va en contra del control prenatal, pero tiene acciones de manera indirecta con la mafia italiana y maneja, ¿cierto?, plantas de fabricación de anticonceptivos y de armas y de lavado de activos. Entonces esa máscara la tenemos que quitar acá, ¿cierto? Hoy aquí nos la quitamos. Esto existe, es real, no estamos solos. Acabamos de descubrir la supertierra, ¿cierto? Un planeta con idénticas condiciones a la Tierra, ¿sí?, donde hay vida. Sin embargo, como estamos tan distantes, será muy difícil, y con las tecnologías nuestras terrestres no tenemos manera de llegar allí todavía. Y la tercera característica es el miedo que nos han metido con el 21 de diciembre del 2012, ¿no? Entonces, que esto se va a acabar, cuando en realidad es un cambio de era, ¿no? Pasamos de la era de Piscis a la era de Acuario, y no va a suceder nada distinto a un cambio de energías a nivel global, a nivel planetario. Por eso la crisis también, ¿no? Porque cuando hay un cambio a nivel global, universal, se generan crisis, porque la crisis es la que utiliza el creador para realizar los cambios, ¿cierto? A través de la destrucción de unas cosas que se daban por sentadas para la creación de otras. Entonces esa es la idea global. ¿Qué sucede con el TLC? Ya en el ámbito nacional. Entonces dice, el TLC es la punta de lanza de la Organización Mundial del Comercio, de las multinacionales, ¿cierto?, para llevar a cabo ellos los planes de globalización, neoliberalismo y control de la población mundial. El 15 de mayo de este año, ¿cierto?, el 15 de mayo entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, luego de arduas negociaciones desde el año 2004-2005, en la cual Colombia, de una manera desigual, ¿cierto?, entra a negociar un tratado con un gigante que, entre otras cosas, no les había contado, está en quiebra, tiene un déficit fiscal enorme, y Obama hoy en día está tratando de que el Congreso le apruebe unas partidas para tratar de superar la crisis fiscal. Estados Unidos, recordemos, se declaró en quiebra en el año 1932, para los que no sabían. Después de la crisis del 29, Estados Unidos está trabajando con el dinero nuestro, del resto del mundo, ¿cierto? Entonces ellos viven trabajan al debe, ¿sí? Entre otras cosas, el dólar es creado de la nada, el dólar es creado de la deuda, ¿sí? Por eso la China hoy en día, que es la mayor poseedora de los bienes, perdón, de los bonos de deuda del Tesoro de Estados Unidos, la China invierte tanto en la economía americana, porque es el principal comprador de sus bienes manufacturados. Entonces la China posee la llave maestra y es el 25% de los bonos del Tesoro de deuda de Estados Unidos, ¿sí? Entonces la nueva potencia será la China y Rusia, y Estados Unidos pasará a un segundo plano, y es lo que ellos no quieren aceptar. Y como se repartieron el mundo, entonces por este lado del mundo nos ha tocado a nosotros los TLCs de regalito, ¿sí? El tratado afecta a todos los sectores de la economía y la vida productiva nacional. Vamos a ver por qué. Toda esta carreta, miren, ahí está la definición. ¿Qué hizo Estados Unidos? Bueno, Colombia eliminó los aranceles, o sea, cero arancel para el ingreso de cerca del 82% de los productos industriales generados en los Estados Unidos. Y Estados Unidos eliminó para casi la totalidad de los productos colombianos que pasen sus fronteras. Yo diría que logren pasar las fronteras fitosanitarias y zoosanitarias.
Nosotros tenemos que cumplir con la normatividad internacional, ¿cierto? Y el ICA y Corpoica lo saben, y los entes de control lo saben, como el INVIMA, y nosotros no estamos todavía preparados para esto. Entonces, si logran pasar, bienvenidos serán, pero nosotros eliminamos el 82% para los productos que ingresen. Aquí tengo un ejemplo. Todos los tratados que están vigentes, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Triángulo del Norte, Salvador, Guatemala, Honduras, G2 con México, que nos permitió exportar huevo hace poco, Chile, Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, y en estos días ingresó Venezuela al Mercosur, la CAN, Perú, Ecuador y Bolivia, porque Venezuela se retiró, ¿sí? Una pelea que tuvo por ahí con el presidente Uribe, entonces decidió retirarse Venezuela de la CAN, ¿cierto? Comunidad Andina de Naciones. Suscritos con la Unión Europea, que hoy lo están debatiendo en el Parlamento Europeo, que queda la sede en Bruselas, están votando este tratado con Colombia, los parlamentarios europeos, que hago la denuncia hoy acá, afecta a 350.000 pequeños productores de leche en el país, los deja sin trabajo, sin manera de subsistir. Este tratado, solamente este, el de la Unión Europea. El tratado de Corea, el de la EFTA, que es el mismo de Suiza, con otros dos países más pequeños allá, Noruega y Liechtenstein. En negociación están el de Panamá, Turquía y Costa Rica, y posible negociación con Japón, Austria y China, Comunidad del Golfo Pérsico, Singapur, Indonesia y República Dominicana. Entonces fíjense que es el panorama que le espera a Colombia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿cierto? De pronto no alcanzamos a verlo nosotros, pero en el inmediato futuro sí hay una amenaza latente con Estados Unidos, con Unión Europea, con Canadá sobre todo. Chile y México pues son del patio trasero también, igual que nosotros. Brasil, ¿cierto? Brasil es una economía gigantesca, ¿cierto? Pero hay unos tratados que nos hacen como que nos hagamos más pasito entre nosotros acá. El señor de Pollosgar hablaba de unos problemas que habían ahí con los cuartos traseros, ¿cierto? Pues yo quiero decirle que el problema es más grave, ¿no? También es con los medios traseros, ¿cierto? Cuarto trasero de sus trozos, pierna completa, estoy hablando del pollo, ¿no? Pernil, pierna y rabadilla, eso no es de ninguna reina de belleza, eso es del pollo, ¿sí? Entonces aquí está, vea, productos sujetos al contingente arancelario, que van a ser, y nosotros decimos que TLC, que era la otra perla que les tenía, pero para los americanos se trata apenas de un acuerdo de promoción comercial. Ellos no lo llaman TLC, ellos le dicen acuerdo de promoción comercial con Colombia, ¿sí? No es un TLC para ellos, o por lo menos así lo dejan ver en el texto final del documento, miren, acuerdo de promoción comercial con Colombia. Entonces esos son los productos. Aquí quiero que miremos, me disculpa la diapositiva, del 16 al 21, ¿sí? ¿Cuáles serán los productos y qué arancel base van a tener? En el caso de gallos y gallinas de las especies domésticas vivas de peso menor o igual a 186 gramos. Como quien dicen, animalitos de una semana de vida, más o menos. El arancel base será del 5%. Pavos o gallipavos de las especies domésticas vivas de peso menor o igual a 185 gramos, el mismo arancel, 5%. Patos, gansos y pintadas de las especies domésticas vivas de peso inferior o igual a 185 gramos, 5% de base de arancel. Gallos y gallinas de peso inferior o igual a 2.000 gramos. Estos son animalitos ya que están terminando su ciclo de producción, el 10% de arancel, el arancel base para arrancar el TLC. Los demás gallos, gallinas y patos y gansos y pavos y pintadas de las especies domésticas vivas, 10%. Y luego siguen los primates, las ballenas, bueno, otras cosas ahí que no tienen que ver con la avicultura, ¿no? Y el tema que me trae hoy acá. Quiero que vean que hay un arancel base. Esto va a tener una desgravación a 18 años, y vamos a ver la parte neurálgica, sí, pero me quería detener un poco acá. Inclusive creo que dejan que les vendamos, entre comillas, nosotros a ellos, gallinas que terminan su ciclo de postura después de las 90 semanas, 86 semanas de vida, que se vayan como gallinas para caldos. Pero habría que mirar las barreras sanitarias, ¿no? Ellos tienen allá, a ver si las cumplimos. Dentro de las preguntas que nos planteaban a los penalistas era esta, ¿no?
¿Cuáles son las ventajas del TLC con los Estados Unidos? Entre comillas, aumenta y acelera el crecimiento económico derivado del mayor flujo de capital, ¿sí? Entonces van a venir a comprarnos, vamos a venderles, entre comillas se va a aumentar la exportación de bienes y servicios, y eso como que va a acelerar la economía del país. Incremento de exportaciones, especialmente la de productos y servicios que no eran considerados como tradicionales en el mercado. Eso también habría que verlo. Aumento de la competitividad de la industria nacional derivada del acceso a nuevas tecnologías, materias primas y conocimientos provenientes del otro país a menores costos. Los que están ensamblando automotores acá en el país estaban preocupados, creo que eso quedó con salvaguarda, y es evitar la importación de vehículos usados, ¿no? Y de maquinaria de segunda mano, porque eso afectaría a la industria nacional. Aumento de la competitividad de la industria nacional derivada del acceso a nuevas tecnologías, bueno, estabilidad del mercado laboral en el sector industrial. Entonces nos volvemos un país maquila, ¿no? Más de lo que somos ya. Entonces el país obrero de la década de 50 vuelve a revivir acá. Eso requerirá pues capacitación, especialización en el trabajo y en el oficio, ¿cierto? Es ahí donde entra en escena el protagonista. Existe la posibilidad de generar más empleo en la medida en que se amplíen las ventas en el mercado extranjero. Estaríamos hablando de otros mercados también ahí, ¿no? Potenciales. Aumento de la confianza inversionista, esta sí que la tenemos ganada, ¿no? Entonces, desde el gobierno anterior se viene hablando de la seguridad democrática, excelente estrategia, y ya en este gobierno se habla de las 5 locomotoras del desarrollo y del progreso del país. Pero hoy en día vemos que se está votando la reforma tributaria, y le comentaba a algunos amigos acá que le van a poner el IVA al cemento que hace 30 años no tiene IVA. Eso desacelera la economía porque la vivienda se va a encarecer, las vías hacia los puertos para el TLC, ¿cierto? Se van a hacer más difíciles y más costosas. El tema de la modernización del Estado tampoco le creo mucho, y las organizaciones relacionadas con el comercio exterior. Modernización del Estado será reducir el Estado a su mínima expresión, será liquidar las empresas estatales que venían dando rendimientos financieros y prestando la labor social que le corresponde al Estado de acuerdo con lo que demanda la Constitución. Yo no creo que eso sea modernizar el Estado, ¿cierto? El Estado se moderniza en la medida en que se fortalecen sus instituciones, ¿cierto? Y se crean canales para que la gente acceda, en este caso el campesino, a esos recursos que el Estado le puede generar. La gente no accede a los recursos, primero por desconocimiento y segundo porque le da pereza tanto trámite, ¿cierto? Para acceder a un crédito o de final o lo que sea. Entonces fíjense que este tema sería para otro foro, el tema de la modernización del Estado, ¿no? El tema de comercio exterior, ¿cierto? Las empresas de comercio exterior hoy en día están dominadas, digamos, por las familias que manejan los recursos en este país, y casi que los puertos de Cartagena y de Buenaventura están privatizados, ¿no? Si no, desen una vuelta por allá y van a encontrar que los puertos se manejan de esa manera. Las desventajas: habrá un desequilibrio de la economía interna y desprotección de sectores productivos poco beneficiados con la negociación del tratado. Entonces, si el Estado no favorece al pequeño productor, en este caso al campesino, ¿cierto? Él abandona la tierra, era lo que veíamos esta mañana, y vamos a tener grandes cinturones de pobreza más de los que tenemos hoy en día. Entonces el Estado tiene que invertir en el campo y equilibrar ese desbalance, ¿no? Desajuste en materia de ingresos tributarios. Cuando un Estado elimina aranceles, ¿cierto? Entonces las divisas, producto de esas ventas al exterior, se van dejando de recibir en términos de impuestos por este concepto, y entonces el Estado podría entrar o ahondar el déficit fiscal nacional. Tenemos una deuda externa enorme, cada uno de nuestros hijos, yo tengo varios, ya ha nacido con un paquete de deuda, ¿cierto? Alta, entonces la vamos a ahondar en el tema de déficit fiscal. Por eso es que el Estado hoy está votando la reforma tributaria, el proyecto de ley 166, en la cual le condona a las grandes multinacionales 8 billones de pesos en impuestos, pero a nosotros, el común de la gente, nos está creando una serie de impuestos por el equivalente a 7 billones de pesos al año, para él compensar esa balanza, ¿cierto? La balanza comercial y el déficit fiscal. El tema del IVA, ¿no? Y los impuestos de renta derivados del mayor movimiento de la economía. Otra desventaja es la poca capacidad de adaptación de las empresas nacionales frente a los estándares internacionales de producción.
generando monopolios y captación del mercado por parte de la oferta norteamericana que entra al país. Hemos visto chinos comprando tierra aquí en Sudamérica, en Colombia, ¿cierto? Queriéndose hacer a la tierra, empresas invirtiendo, entonces uno dice, uy, qué bueno, llegó la inversión extranjera. Estoy de acuerdo con el presidente Uribe, aquí hay también diferentes tipos de despojos, ¿cierto? Todos los días nos hacen despojos con anestesia y no nos damos cuenta. ¿Qué oportunidades reales tienen los empresarios colombianos? ¿Cierto? Bueno, ahí hay un potencial de 300 millones de habitantes con un PIB per cápita de $46.715 por cada habitante al año, dispuestos a comprar donde más barato les vendan y con la mejor calidad, ¿cierto? No todos los productos y servicios están amparados por el TLC, es decir, no todos podrán pasar las fronteras sin pagar aranceles. Prodesport publicó la lista oficial de productos y servicios desgravados que ustedes los pueden consultar y los clasifican agrícolas y no agrícolas. Estados Unidos desgravó casi la totalidad de productos industriales, mire, productos industriales manufacturados, producidos por Colombia, así que amplios sectores de la economía podrán beneficiarse con este tratado. O sea que, como una pequeña conclusión ahí donde vamos, sí hay ventajas en el TLC, pero son sectoriales, sectores de la economía se van a beneficiar, pero otros sectores minoritarios que no tienen representatividad y que no tienen la logística para exportar se verán afectados. Aquí vemos un mapita que me prestaron acá en Prodesport y yo me puse y los conté. Entonces, en la Unión Americana solamente 20 estados, hablando del sector agropecuario, del sector avicultor en particular, solamente 20 estados están en potencia de negociar con Colombia, mire, productos agropecuarios, solamente 20 estados de Estados Unidos. Entonces, en este acuerdo de promoción comercial habría que ver cómo es la puja por esos mercados, cuando hay otros países ofreciendo lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Aquí hay un reto, miren, el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad. Nos van a aplicar a nosotros el Códex Alimentarios, jóvenes, ustedes que estudian biología, educación, los invito a que consulten el Códex Alimentarios para animales acuáticos y terrestres que está en el Códex Alimentario de la OMS, ¿sí? Ellos nos lo van a aplicar todo a nosotros. Si Colombia no cumple con el Códex, ¿cierto?, no vamos a poder vender productos allá, además de las barreras fitosanitarias y zoosanitarias que tienen. ¿Cuál es el reto para el productor? Mejoramiento de los sistemas de producción para garantizar calidad a la vez que se reducen costos. Ya lo hablábamos hoy acá, lo comentaba el compañero de Pollosgar, y es hacer más eficientes los procesos para que el producto salga a un menor costo. Eso se llama productividad, ¿cierto? El concepto de productividad, con el menor impacto ambiental, ¿sí? Adopción y uso intensivo de nuevas tecnologías. Entonces la sociedad del conocimiento hoy en día exige que las empresas se pongan a tono con estas tecnologías de producción a gran escala. Capacitación del personal para responder a las demandas específicas de los mercados nacional y extranjero, conocimiento de la normatividad internacional en materia de comercio. Sí. Se van a venir muchas empresas de allá para acá a asesorarnos en comercio exterior, porque de pronto no sabemos, los pequeños productores tendrán que organizarse, ¿cierto?, mucho mejor para poder acceder a este tipo de comercio. Descentralización de las operaciones y asentamiento. Aquí hay un caso importante que comentar. El TLC lo dice, la empresa tiene que tener sede en los Estados Unidos. Si usted va a exportar aguacates allá, tiene que tener una sede en Manhattan o en Washington, no sé, o en California, con dirección postal. Si no tiene dirección postal allá, usted no puede venderles a ellos. Entonces, ¿qué hacen los gringos? Amarran el negocio porque usted tiene que nombrar un representante allá. Por lo general es gringo, ¿no? O un colombiano que conozca el mercado y que lleve mucho tiempo viviendo allá. Eso que va a crear un costo adicional para el productor aquí en Colombia por esa representatividad que tendrá que tener allí en ese mercado, ¿sí? A eso súmele que si quiere acceder a la bolsa de Nueva York, pues tendrá que tener unos corredores de bolsa, no sé, que le colaboren. En materia del sector avícola, ya entrando en materia, ¿no? Ahora sí estamos en materia.
El sector avícola tiene un valor de la producción de 1.6 billones de pesos al año, de acuerdo a datos de FENAVI. Aporta al PIB agropecuario el 6.48% anual, al PIB pecuario el 2.19% y al PIB avícola el 0.23%. Es decir, que es una industria, después de la ganadería, la que más genera empleo. Genera 1.250.000 empleos directos y 600.000 empleos indirectos. La avicultura en este país, la avicultura industrializada, ¿no? Tiene una gran representatividad y, entre otras cosas, no lo sabían de pronto ustedes, es la industria más dinámica del sector agropecuario porque tiene un crecimiento sostenido del 6% anual. Sin embargo, este año se proyecta solo un crecimiento del 1% debido a todas las crisis que ha habido en Europa, en la eurozona, en Estados Unidos, que nos han afectado también acá a nosotros. Para no cansarlos con cifras, aquí está el valor de la producción en millones de pesos, 58.515, exportaciones muy pocas, mira, solamente 31 billones de dólares, la fuente es FENAVI, ¿cierto? Está la industria avícola en total, el huevo comercial y el pollo, que son los representativos, y las reproductoras, que están por ahí. Aquí vemos el PIB avícola, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la tendencia del año 2004 al 2010? Ustedes se fijan, 2004 ha ido creciendo, ¿sí? Aquí tuvo un repunte, por aquí cayó otra vez, ¿cierto? Ha ido subiendo. El huevo comercial también tiene su tendencia, al igual que el pollo. Y las exportaciones de incubación, nosotros somos grandes productores de huevo fértil y de pollitos de un día, ¿no? Que exportamos a Venezuela, a Ecuador. El PIB avícola en millones de dólares de 2004 al 2010 igual ha ido creciendo de manera sostenida en todos los años. Sin embargo, aquí la incubación ha sido por problemas zoosanitarios, sobre todo Newcastle, ¿cierto? Que nos impide algún tipo de comercio. El consumo per cápita, ¿cuánto estamos consumiendo en pollo en los colombianos? Miren, en el año 98 consumíamos 12 kilos y medio, hemos ido subiendo, ¿cierto? Y ya hoy en día se proyecta, miren, para el 2012 casi 24 kilos de pollo por habitante al año. Hemos duplicado desde el año 98 a esta fecha, hemos duplicado el consumo per cápita de pollo, ¿sí? Entonces, sí hay una tendencia a reemplazar las carnes rojas. Ustedes lo saben por el tema de la encefalopatía espongiforme bovina, que es la famosa peste loca, que tuvo su brote en Inglaterra, que es causada por un prión, ¿no? Entonces, la gente ya, y por cuestiones de salud, ¿no? El tema del colesterol y todos los mitos que hay alrededor de las carnes, obligan a la gente a consumir más pollo. El caso del huevo. El huevo, miren, aquí estábamos en 168 en el 98, en el año 2012 se proyecta una caída, ¿cierto? Una caída de más o menos 9 huevos, ¿sí? 9 10 huevos, que va a haber con respecto al año 2011. Entonces vamos a caer el consumo de huevo. Vamos a verlo reflejado en los índices de precio al consumidor ahorita, en términos de inflación. Aquí observamos el pollo en el mundo. Colombia, miren, 22.3 kilos contra Estados Unidos, que consume 53.2 kilos, ¿cierto? Por ahí está México, no sé si está, creo que es la otra. Entonces fíjense que estamos lejos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Estamos lejos de consumir realmente, mire por ejemplo Brasil, lo que consume Brasil, ¿sí? Entonces eso tiene que ver también con el desarrollo de nuestros niños y todo lo que comentábamos esta mañana en las otras presentaciones. Aquí observamos el huevo en el mundo. Colombia consume hasta el año 2009 212 huevos, contra México, que consume 417 huevos por habitante al año. Entonces estamos un poquito lejos de esos consumos. La inflación, el índice de precios al consumidor ha tenido unas variaciones, miren, en algunos casos, es decir, de esta tabla podemos concluir que ni el huevo ni el pollo afectan grandemente los precios en la canasta familiar, no tienen un impacto tan fuerte como otros componentes de la canasta familiar que sí los tienen, ¿no? Entonces de ahí que la industria nacional, ¿cierto?, de la industria avícola, el comercio local de huevo, pues sea tan bueno, ¿no? Podemos decir que los precios son muy estables en términos económicos. Estamos hablando de estabilidad de precios ahí del concepto igual sucede con el huevo. Anterior era pollo, este es huevo.
negativo, negativo, positivo 1.8 acá en mayo, mire, 2012, que subió a 2.1. Esto tiene que ver con los encassetamientos de aves. De pronto ustedes no manejan el concepto, pero cuando escasea la pollita y la polla de levante, ¿cierto? Y se descargan las granjas, entonces escasea la gallina que pone el huevo. Al escasear la gallina, por el efecto de la economía, ¿cierto?, de oferta y demanda, van a subir los precios por la escasez de huevo que hay por unas temporadas cortas. Eso se vio reflejado en este mes, ¿cierto?, en el mes de mayo, y tiene que ver con los encassetamientos de aves de postura. ¿Cuál es la dinámica del sector avícola? ¿Sí? Está afectada por el dólar. Ya les decía yo que el dólar se crea de la nada. El dólar significa dolor, para los que no sabían, y significa deuda, ¿sí? Entonces el dólar es el dolor de cabeza, también significa dolor de cabeza para todos, y es que la economía nuestra, que no está dolarizada, gracias a Dios, no está dolarizada como la ecuatoriana, se ve muy afectada. Mire, una tonelada de maíz se negocia hasta 10 veces. En la bolsa de Nueva York, en la de Sydney, en la de Singapur y en la de Tokio, se negocian las cosechas a futuros, los commodities, ¿cierto? Esos commodities afectan el precio real de nuestro mercado. Entonces una tonelada de maíz se negocia hasta 10 veces en los mercados. Somos grandes importadores de maíz de los Estados Unidos, ¿cierto? Ellos nos venden algodón, maíz, soya, sorgo, cereales, el trigo, ¿sí? Con el TLC hay acceso a materias primas en un mercado semiabierto, es decir, que hay control sobre importaciones, y parcialmente abierto para el pollo. Esa es la dinámica que nos espera. ¿Qué tendremos en el futuro inmediato? Vean, partiremos de una negociación con la genética de las aves, nos van a vender mucha genética, posiblemente nosotros también, pechugas y alas, vísceras y despojos, comestibles, pavo entero, huevo incubable, vacunas y patas de pollo. Eso es lo que tenemos en el inmediato futuro, es decir, de aquí al año entrante, ¿no?, a mediados de julio. Ese es el negocio que nos espera, ya les muestro por qué. Aquí vemos las tendencias. El precio CIF quiere decir el precio internacional, ¿cierto? En este caso, para la Comunidad Andina de Naciones, del maíz amarillo por tonelada ha tenido unos precios bastante irregulares, ¿cierto?, en una serie de tiempo. En el caso nuestro hay un precio piso y un precio techo. Ha llegado a estar cercano, ¿cierto?, a los $300 por tonelada, el caso del maíz amarillo, y frijol soya es mucho más sensible, ¿verdad? Puede llegar hasta los $500 el precio techo, con unos valores para la comunidad andina bastante irregulares, o sea que no hay una estabilidad de precio. Para el caso de la soya, recordemos que la soya es una fuente de alto valor proteínico, tiene más o menos 45% de proteína, y la utilizamos como elemento base en la fabricación de alimentos balanceados para avicultura, ganadería, porcicultura. Miren los puntos críticos, miren, que les comentaba hace un rato. Va a haber una desgravación de 18 años y el arancel base para trozos frescos, refrigerados o congelados es del 164.4%. Estos son datos de FENAVI. Los trozos sazonados que nos van a vender tienen un precio base, un arancel base, perdón, del 70%, y una desgravación a 18 años, ¿cierto? Un periodo de grabación de manera gradual. Los periodos de gracia, miren, serán de 5 años para trozos frescos de pollo y otros, y 10 años para trozos sazonados. Esos periodos de gracia los da el TLC es para que las industrias se vayan adaptando a los requerimientos de las normas internacionales y van adaptando todos sus procesos de producción, empaque, transporte, refrigeración, etcétera, a estos requerimientos que ellos tienen allá en Estados Unidos. Por eso dan esos periodos de gracia, ¿cierto? Aquí tengo la DIAN tiene un aplicativo que se llama Muisca, y ahí ustedes pueden bajar esta información. Miren, la activación será de 335.600 kilos, ¿cierto? De la subpartida, la descripción de la mercancía es aves que han terminado su ciclo productivo. Yo les decía, gallinas de descarte. Esta será la cantidad total a importar o a exportar en este caso. La unidad de control es el kilo, el nivel de activación es el 130% del contingente arancelario, y la vigencia arranca el 15 de mayo y va hasta el 31 de diciembre. ¿Cuánto se ha importado? Cero, ¿no? Ni hemos importado, ni ellos nos han vendido todavía, ¿cierto? Está en cero ese rubro. Miremos el siguiente, también en el aplicativo Muisca de la DIAN, lo pueden encontrar.
es el alimento balanceado para animales. Este será muy sensible porque acá tenemos grandes fabricantes de concentrados, ¿cierto? Plantas de concentrado en el país que fabrican este tipo de alimento. Aquí habla de 194.250.000, o sea, 194 toneladas. Se han importado 40.000 kilos. Hay una reserva todavía del 92%, ¿cierto? Disponible, 92.7, que la podemos ver aquí en la gráfica, ¿cierto? Reservado, consumido. Entonces ya se está iniciando la importación de alimento balanceado para algunas áreas, en este caso la avicultura. Miren lo de los cuartos traseros de pollo, que es tan sensible para el tema avicultor acá en el Tolima, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos 155 granjas productoras de pollo engorde, que están a 117, perdón, granjas de pollo engorde, 55 de ponedoras y 13 granjas de reproductoras acá en el Tolima, a nivel industrial. Aquí podemos observar que son 27.000 kilos, ¿cierto? El cupo, la vigencia hasta el 31 de diciembre, y en este momento la disponibilidad es total. Es decir, todas las empresas americanas que nos quieran vender en este momento cuartos traseros de pollo lo pueden hacer hasta el 31 de diciembre, está vigente el arancel. ¿Cuáles serán los efectos del TLC de manera al mediano y corto plazo? No se han desarrollado productos élite en Colombia, no los tenemos todavía a nivel avícola. El riesgo del TLC no será sectorial, pero sí empresarial, según palabras de FENAVI. Exigirá proyección empresarial para crear identidad propia del producto percibida por el consumidor. En este caso, el gran ganador es el consumidor colombiano y el americano, ¿no? Porque tendrá un abanico inmenso para escoger qué producto y al menor precio prefiere, ¿no? Nosotros debemos vender más que pollo, es decir, debemos vender externalidades del producto. En este caso, los que trabajan en el tema de la publicidad van a ganar más o van a ser llamados pues a que asesoren este tipo de empresas. Como por ejemplo, debemos producir huevos con omega 3, huevo campesino, huevo deshidratado, ¿cierto? Etcétera. Huevos para la industria farmacéutica, que son muy incipientes las empresas que lo hacen aquí en el país todavía. ¿Qué es jugar de locales? Nosotros estamos jugando de locales, pero no hemos entendido que lo global ya está en nuestra patio trasero, en la casa, en nuestro trabajo, en la vida cotidiana, están ellos ahí. Miren, a la fecha hay 43 empresas gringas interesadas en vender pollo en Colombia con 0% de arancel. Es decir, que si ellas quisieran entrar ahorita, habría que mirar cómo se comporta esa economía a nivel local. Hay un dato importante que viene de FENAVI, y es que solamente el 5% de los productores de pollo en Colombia cumplen con los estándares de producción. Es decir, que solamente ese 5% estaría en potencialidad de exportar, porque van a tener barreras que les van a impedir ingresar sus productos. En el caso del huevo no tenemos riesgos, en el caso del pollo sí. Recuerden que el huevo pues tiene otro manejo diferente. El pollo es un producto perecedero, aunque el huevo también lo es, pero aguanta otros manejos, ¿no? Debemos ampliar el mercado interno, ese es el reto y como la moraleja de este cuento, ¿no? Si nosotros no adaptamos el mercado interno y no ampliamos los mercados locales, es decir, lo que decía el compañero de Pollosgar, nos gusta consumir pollo fresco. El colombiano le gusta el pollo campesino, el pollo semicriollo, el pollo fresco. No nos gusta el pollo congelado porque el sabor es diferente y nuestro paladar es muy exquisito, ¿cierto? No aceptamos otro tipo de pollo. Entonces debemos tener un nicho de mercado, los productores, o crear micronichos de mercado para que esas economías locales se dinamicen, ¿cierto? Y podamos crear industrias realmente agropecuarias. Aquí toco un tema neurálgico porque es que afecta a la avicultura. Miren, ya lo había comenzado a tocar desde el comienzo de la presentación, y es que el proyecto de ley de reforma tributaria 166 es regresiva para el pueblo colombiano. Acrecienta la desigualdad que vimos esta mañana, ¿cierto? Acrecienta la brecha entre ricos y pobres, entre el país industrializado y agropecuario. Los dirigentes no quieren entender que somos un país netamente agropecuario que pretende industrializarse, ¿cierto?, a pasos agigantados, pero por cuenta de entregar los activos. Y el principal activo nuestro es la gente. Esa es la que estamos sacrificando hoy en día con este proyecto de ley.
Miren lo que le sucede al sector agricultor. La DIAN le está devolviendo el IVA a los 14 meses. Eso afecta el flujo de caja, claro. Usted se queda sin recursos. Usted vende o compra alimento balanceado y el IVA se lo demoran 14 meses. Es más, el aplicativo de la DIAN hoy en día está caído, no funciona. Y todas las importaciones en puertos están paradas. El domingo hicieron la denuncia en Noticias 1, cómo la DIAN no ha podido resolver el tema del aplicativo y todas las mercancías en los contenedores están paradas en Buenaventura, en Cartagena, y no han podido ingresar. Están haciendo manualmente el ingreso porque el aplicativo se les cayó. Entonces, esa modernización del Estado se les quedó corta, ¿cierto? No puede haber importaciones ni TLC ni exportaciones cuando el Estado no ha puesto a punto las entidades que tienen que ver con el sector de comercio exportador. ¿Qué sucede con el pollo? Mire, de un IVA de 320 pesos por kilo de pollo que le estaban devolviendo al agricultor, ¿cierto? Esa persona que sacrifica los 100 pollitos, los 50 pollitos, los 500 pollos, que es una economía de sustento, le retienen el IVA. Antes le devolvían 320 pesos por kilo, con la reforma tributaria le van a devolver 270 pesos después de 7 meses de haber generado la factura y el IVA, ¿sí? Entonces estamos ante un estado paquidérmico. Si no hay agilidad en los procesos administrativos para dinamizar la economía, eso queda en el discurso. Un amigo dijo, eso se queda en poesía, ¿cierto? Eso se convierte en poesía. Aquí entramos a un tema neurálgico y es el estatus sanitario para poder exportar. Miren, el programa de erradicación de la enfermedad de Newcastle es una política de Estado, es una ley de la República. Afortunadamente en el Tolima les puedo contar que el nivel de prevalencia de la enfermedad de Newcastle es muy bajo, y en el último año, creo que fue en el 2010, 2011, estamos con el virus de baja virulencia alrededor del 25% de prevalencia. Por ahí hubo un brote en el norte del Tolima, pero esa era otra cosa distinta. Fuimos declarados Departamento Libre de Influenza Aviar en el año 2010. Buena noticia, ¿no? La influenza aviar pues es una pandemia. Ustedes saben que el virus selvático vive en las aves migratorias, y entonces cuando el hombre se mete en esos nichos, pues se infecta, igual le lleva la infección a las aves. Igual que sucede con la gripa porcina, ¿no? Son falsas pandemias, para que ustedes sepan. ¿Sí? La implementación del programa de control de salmonelosis reproductora, esto se va a empezar a hacer desde el año entrante. Creo que ya hay algunas granjas piloto en la cual las aves reproductoras, es decir, las que producen el huevo fértil para el pollito y la pollita, deben ser libres de salmonelosis, que es una enfermedad zoonótica grave que tiene que ver con la salud pública. Entonces, esta será de control también oficial. Y finalmente la zonificación y compartimentación de las granjas que deseen exportar, que es una reglamentación que está imponiendo la OIE, que es la Organización Internacional de Epizootias, hoy llamada Organización Mundial de Salud Animal, ¿sí? Esta, creo que tiene sede en Brasil. Entonces, le van a exigir a las granjas que quieran exportar que compartimenten sus granjas, las declaren libres, como hicimos con Aptosa. Somos exportadores de carne en algunas zonas del país, con vacunación, libres con vacunación. La capacidad de encassetamiento es de 5.169.977 aves, para un total de 155 millones de aves en el país. Esta grafiquita me parece interesante. El Tolima está por acá. Vemos que hay una gran cantidad de granjas. Este es el geoposicionamiento de granja en el país, ¿cierto? Y este es el ejemplo para granjas de pollo de engorde. Vemos que está el más grande productor es Cundinamarca, seguido de los Santanderes, que están por acá, y el Tolima está en la región centro, ¿no? Entonces estamos en un punto muy importante en el centro del país, y lo que tenemos es que potenciar esa capacidad productora, es decir, haciendo más eficientes los procesos. ¿Qué hay del nuevo mercado? Hace poco ustedes escucharon la noticia, el 25 de noviembre de este año, debido a un brote de influenza aviar que sí hubo en México, que fue real. México tuvo que sacrificar millones de aves. Entonces Colombia, debido a ese pacto que tenemos que llama el G2, se nos facilitó exportar 1.320.000 huevos a México el 25 de noviembre, y la idea es 4 millones semanales de huevo a México. Esta exportación, yo hice la cuenta y costó más o menos 1.300 millones de pesos para los mexicanos.
esta pequeña exportación. ¿Quiénes la hicieron? Granjas del Tolima, del Valle, de Santander y creo que del Cauca. Lograron unirse, hacer un clúster entre ellas y mandar 20 contenedores a México. Ese es el otro problema que tenemos, ¿no? Nos dicen, necesito 5 contenedores con huevo de codorniz en Estados Unidos o en Italia, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿dónde están los que nos van a llenar esos 5 contenedores con huevo de codorniz? Mandaremos una sola vez, ¿cierto? Pero ya después es muy difícil llenar pues mantener la producción para ese cliente. Ya lo decíamos, México es un potencial muy grande para la compra de huevo, y otros mercados que está buscando Colombia están en África, Medio Oriente y Asia. En este caso, en Oriente Próximo también hay un potencial exportador para el sector avícola. ¿Qué le espera al pequeño productor? ¿Qué panorama le espera? Miren, el Tolima exporta, uno pensaría que Estados Unidos es el gran, nosotros somos grandes importadores de Estados Unidos, no solamente 7.9 el Tolima. En el caso de Brasil, 32.9, Chile el 21 y China de tercero, miren, el 8.1%. Entonces nosotros somos grandes consumidores de bienes y servicios que vienen de estos 3 países, y pensaría uno que Estados Unidos no tiene ese impacto que uno pensaría al comienzo, ¿no? Que todo viene de Gringolandia, ¿no? El maíz es muy sensible, ustedes lo saben, en nuestra alimentación diaria y los alimentos para los animales, en este caso el sector avícola. Miren, la tendencia siempre ha sido interesante, en este caso nos muestra el área sembrada y la producción obtenida en toneladas, ¿sí? Hemos llegado a las 350.000 hectáreas sembradas en el año 2011 y ha venido creciendo. En el año 2008 tuvo un buen comportamiento, y luego vino aquí un problema climatológico serio en el año 2010 que ustedes recuerdan, de grandes inundaciones que afectaron la producción de maíz blanco y amarillo. El índice, los precios, perdón, la tendencia de precios, pesos por tonelada, 700.000, 900.000, ¿cierto? Hasta diciembre, del maíz blanco, maíz amarillo que es este, y maíz blanco. Es decir que el precio ha estado más estable, el del maíz amarillo, que el de maíz blanco, que es el de la arepa, ¿cierto? Que nos dan en la arepa diaria. El área de producción de sorgo en el Tolima, miren, del 2007 al 2011 tuvo un repunte en el año 2008-2009 y viene en una caída sustancial desde el año 2009 hacia acá. Ha empezado a caer, ¿cierto? Ya no estamos produciendo sino 32.000 toneladas y una menor cantidad de hectáreas. ¿Ya me toca? ¿Sí? Listo. El precio promedio también, ¿cierto? Ha estado bastante irregular. El cambio climático, no voy a tener mucho ahí, solamente acá. En Colombia hay 2 regímenes de lluvias, el monomodal, ¿cierto? Que es el que se presenta en la costa atlántica, y tenemos el nuestro acá en el interior, que es un régimen bimodal. Quiero contarles que el 70% de las ganaderías en el mundo se manejan con monte estacional. Aquí en Colombia no lo hacemos, solamente unas pocas empresas. Entonces el productor tolimense frente al TLC lo que tiene que hacer es adaptarse a estos regímenes de lluvia y de sequía para ajustar sus producciones, ¿cierto? Esta es la proyección climática que encontré del PNUD, ¿cierto? Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación, y la proyección del escenario para el año 2070, imagínense, que es de grandes sequías, de baja precipitación, sobre todo acá en el Tolima, miren, ¿cierto? Y eso nos va a afectar. Entonces hasta un 30% dice por ahí que se va a incrementar, se va a recrudecer el invierno, climas extremos, ¿sí? Y afectaciones a la salud, al sector agropecuario, recursos hídricos, sistemas costeros, ecosistemas, infraestructura vial, vivienda se va a precarizar mucho más de lo que la tenemos hoy en día, y van a haber mayores asentamientos, cinturones de pobreza en las ciudades. El Tolima es el 4º productor de maíz. Aquí tenemos el apoyo institucional que hay a nivel. Aquí hay la Asociación para el Desarrollo del Tolima presenta esta gráfica, me pareció interesante compartirla con ustedes, y es que se sustenta en turismo e industria cultural, agroindustria y centros de logística. Es decir, el Tolima, siendo un eje central del país, debe apuntarle a estas 3, ¿cierto? Con el fin, y obviamente apoyarse en educación, ciencia y tecnología,
para que el futuro del Tolima sea mucho mejor y despegue. Muchas gracias.